Buenas tardes, licenciada, compañeras. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema cultural y a la vez también humano, sobre la participación de las familias en el mundo andino rural y amazónico. Este tema es no solo resalta nuestra conexión con la naturaleza, sino que también con nuestra comunidad y nuestras raíces. Bueno, las familias son el corazón del mundo andino y amazónico y son quienes tejen día a día un puente entre nuestras tradiciones ancestrales y nuestro presente. Bueno, aquí tenemos una pequeña infografía en la cual presentamos primero en el área de lo que se refiere al área del desenvolvimiento rural, andino rural. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, que las familias se arraigan mucho en lo que son las tradiciones. Cada familia tiene sus tradiciones, sus costumbres, y tanto en el mundo andino rural son unas y en el mundo amazónico son otras. Entonces, por ejemplo, aquí en la sierra, en el sector rural, todas las personas, la mayoría se dedican a la cosecha, a la siembra, se dedican a la ganadería, también se dedican a la crianza de animales, al pasto de animalitos también como tal. En este caso, tienen también un trabajo comunitario, el mismo en el que se unen todos por un mismo objetivo para poder eh, continuar con sus raíces. Bueno, aquí hablábamos de que estas tradiciones van de generación en generación. Siempre nuestros antepasados fueron dejando prácticas de crianza, fueron dejando maneras de vivir, de sobrevivir, y nuestros padres, nuestros abuelitos, todos ellos han ido con el tiempo sosteniéndolas. Pero a pesar de ello, también nos damos cuenta de que sí, muchas veces ya se va perdiendo esto. Entonces, eh, en el andino rural, dice, en el corazón de los Andes, la familia es la fuerza que cuida la tierra y persevera la sabiduría ancestral. Esto quiere decir que ellos son los que cuidan de la tierra, de nuestros ancestros, las generaciones que vinieron luego, son las que han ido ayudándonos para conservar las tradiciones, para conservar todo aquello que nuestros antepasados han ido dejando. La participación de la familia persevera las raíces culturales y las tradiciones que nos conectan con la naturaleza. Ellos siempre están conectados con la naturaleza. Si ellos dejan de sembrar, si ellos dejan de cosechar las tierras y se pierde esta tradición, esta costumbre, nosotros no tendríamos que comer en la ciudad. Entonces, al hablar, en cambio, del amazónico, en la Amazonía hay otras costumbres, otras tradiciones, pero de la misma manera ellos van llevándolos de generación en generación. En la Amazonía es más común ver a hombres y mujeres que conservan incluso su vestimenta, van con su vestimenta y muy orgullosamente la portan. Ellos tienen otras prácticas de crianza, otra manera de vivir porque sus padres, sus ancestros los han educado de esta manera. Entonces, aquí por ejemplo vemos que ellos se dedican a la caza, se dedican a la pesca, también recolectan sus frutos. Allá la alimentación, de lo que se refiere a la alimentación, ellos consumen incluso animalitos exóticos de su región. También su vestimenta, sus bellas mujeres se visten eh, como siempre, o sea, como en sus años anteriores, sus ancestros les han enseñado. Ellos por lo general no utilizan la vestimenta como aquí. Aquí se persevera la cultura, la transmisión de la cultura también, de generación en generación, tanto en el sector andino rural y amazónico, los dos van conservando de parte y parte, vamos conservando nuestras tradiciones.
La relación con la naturaleza igual que con aquí en rural. Vamos conservando nuestros animalitos, las mujeres se dedican a la crianza, a cuidar de sus hijos. Acá también podríamos mencionar que, bueno, hace años atrás sí han cambiado mucho las costumbres también, ya que, por ejemplo, en tiempos pasados la mujer solamente era para ayudar en los quehaceres del hogar, para casarse, para tener hijos, y los tiempos han cambiado mucho. Por ejemplo, hoy nosotros las mujeres también podemos trabajar y hay una equidad en el género, es de igual a igual, tanto hombres como mujeres. También con el tiempo se ha dañado o se ha dañado o se ha quedado en que ya las familias ya no son como las convencionales que existían antes de papá, mamá, hijos, y decían, por ejemplo, aunque pegue o aunque mate, marido es, y se aguantaban de todo. Entonces hoy en día ya las mujeres dijeron no más al abuso y hay mujeres que crían a sus hijos solos. Por eso viene también esto de que se han formado nuevos tipos de familias, familias reconstruidas, familias de solo papá, de solo con mamá. Entonces vamos viendo familias de muchos sentidos, de muchas maneras que han ido cambiando. Ya, entonces en este sentido, nos invita para que nosotros seamos parte de esta cultura, para que nosotros también conservemos nuestras raíces, para que conservemos nuestras tradiciones, porque en estas comunidades la familia no solo es la clase, la base de la sociedad, sino que también la principal escuela de vida. Aquí aprenden los niños a vivir, a salir adelante, aprenden a ver sus alimentos, aprenden con el ejemplo a trabajar, aprenden que con el ejemplo a respetar, a saludar y muchas cosas. Entonces, entre ellas también a cuidar su tierra, por ejemplo, en la siembra del maíz o la yuca, la comunidad trabaja siempre unida, enseñando a los demás pequeños y los demás pequeños van viendo y van replicando estas acciones que ellos van viendo. Los roles de la familia igual, cada miembro de la familia cumple un rol importante, los adultos enseñan con el ejemplo, como decíamos. Entonces, en mi infografía, aquí tenemos unas imágenes en las que dice una frase que llama la atención. En las tierras andinas y amazónicas, la familia es el pilar que sostiene la cultura, preservando la conexión profunda con la naturaleza y sus tradiciones, de lo que hablábamos antes. Siempre vamos en base a esto porque estos son nuestros cimientos con los que crecimos y deberían ser más fuertes y quizá nosotros inculcar también a nuestras futuras generaciones. Entonces, estas familias trabajan juntas y miren, eh, esta es mi infografía. Bueno, como reflexión podríamos decir que la participación de las familias en estos contextos no solo es un ejemplo de unidad y resiliencia, sino una conexión para todos nosotros para cuidar de nuestras raíces y valorar nuestras comunidades. Eso es clave para un futuro más humano. Nosotros somos hoy en día las personas que somos ejemplo para muchos niños, para muchas generaciones que están atrás de nosotros. Entonces, les agradezco mucho por su atención y recordemos siempre que, como dice un proverbio andino, solo vamos rápido, pero juntos llegamos más lejos. Muchas gracias.